Estamos en el Seminario Permanente Pluralismo Cultural y Minorías de la Universidad Carlos III de Madrid. Hoy tenemos una sesión especial. Todas las sesiones son muy especiales, pero esta es especial por varios motivos. Tenemos una invitada que surgió de la experiencia, digamos, en la estancia de investigación de nuestro coordinador Juan Pablo Carvajal en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Em, Va a tratar un tema que ha causado bastante expectativa porque en las redes sociales hemos tenido algunos me gusta y de algunas personas que estaban interesadas en este tema de los estereotipos de género en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como es mejor, o sea, yo creo mucho en las cuestiones, en las presentaciones que tengan un elemento personal. Le he pedido a Juan Pablo que sea el que nos vaya a introducir a Catalina Tassin Wallace, que es nuestra invitada de hoy, para su exposición, eh, que, bueno, el formato que es el habitual, supongo, es hablar 40-50 minutos o 60 minutos, un tiempo, y luego hacer un turno abierto de palabras. Esto es un poco el formato habitual del seminario. Pues agradeciéndole a Juan Pablo y a Catalina, le cedo la palabra a Juan Pablo. Bien, pues muchas gracias. Y Catalina, pues me da mucho gusto tenerte por acá. Quiero compartirle a todos que pues fue una persona que hice, creo yo, puedo decirlo como abiertamente, una amistad durante una estancia de investigación que fue bastante productiva para mí en la Universidad Nacional de Córdoba y en el IDEHUS. Y bueno, voy a leer un poco tu CV, sé que tienes un montón de cosas que has hecho, pero ella es actualmente becaria del Instituto de Estudios en Derecho, Justicia y Sociedad, mejor conocido entre los amigos, el IDEJUS, que depende del CONICET, que es el organismo nacional de investigación en Argentina, y tiene como una correlación con la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? Como unidad ejecutora. Es doctorando en Derecho, del área de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, y su investigación particularmente se centra en el análisis de estereotipos en el derecho, en particular en su realización con el principio de igualdad, reconocimiento jurídico y el racionamiento judicial. Entonces, además, es una gran persona, es muy inteligente y yo creo que son de las personas que más me motivaron intelectualmente durante el tiempo que estuve en Argentina, y además una excelente persona. Y bueno, pues de nuevo agradecerte, Cata, nos hubiera encantado que pudiera haber sido presencial, pero bueno, los tiempos no se dieron, quizás más adelante se puedan dar, estoy seguro. Y nada, pues estamos atentos y con ganas de poder discutir un poco lo que nos mandaste por correo. Y tienes el uso de la voz. Buenas, buenos días, buenas tardes, según corresponda. Muchísimas gracias. O sea, primero voy a empezar agradeciendo la oportunidad de estar exponiendo acá con ustedes, intercambiando, teniendo este espacio. Es decir, en un principio había sido pensado presencial y de todas formas estoy muy agradecida que se esté dando más allá de que no hubiera eh, prosperado la idea de la presencialidad. Digo, como que la virtualidad nos permite también seguir generando estos espacios, entonces agradecer eso también. Voy a darles una presentación que espero que salga bien. Me avisan si se ve, por favor. Eh, Se debería estar viendo. Sí, sí, sí se ve. Perfecto. Cualquier cosa, si hay mucho ruido, yo estoy en un espacio que está justo al lado de una calle céntrica, entonces a veces hay ruidos de colectivos y demás, me avisan y repito. Como bien decía recién Juan Pablo, yo soy becario doctoral con ICED UNC y antes de comenzar con la exposición quería mencionar un poco el contexto en el que se está dando esta beca, digamos, este financiamiento de mi trabajo. Eh, a nivel nacional, en este momento, hay distintos desfinanciamientos a las instituciones, a ambas instituciones a las que pertenezco,
no solo en reducción de becas, sino también en términos de salario. Entonces, el contexto de investigación en el que estoy yo y muchísimos de otros compañeros está siendo problemático en términos de sostenimiento de la labor de investigación. Y a su vez, no solo en términos de las instituciones a las que pertenezco, sino la temática en la que estoy, que es género, se pueden encontrar distintos problemas. En este momento, no solo a nivel legislativo en términos de leyes, sino a nivel de los ministerios que abordan cuestiones de género, se observan distintos desfinanciamientos o problemas de abordaje de cuestiones de género. Como ejemplo, mínimamente ejemplo, al día de hoy en Argentina no existen ministerios de género. Se han o reducido, eliminado, se le han cambiado, digamos, la jerarquía que tenía esos, no solo estudios, sino abordajes de estas problemáticas, ¿no? Entonces, esta tesis está vinculada a esas dos cuestiones de una manera bastante, o sea, de las patas que tiene esta investigación, dos de las más importantes están bastante flaqueando. Eso primero, como presentación del contexto en el que estoy y en el que está la investigación argentina. El día de hoy quiero presentarles ahora, ahí está, algunas de las algunos de los avances que vengo teniendo respecto a mi tesis doctoral. La imagen ahí igual se ve mal. El punto es el siguiente. Yo estoy intentando utilizar el marco teórico de mi tesis doctoral para analizar casos en específico, casos ahora en particular de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero una de las inquietudes a las que me lleva o que estoy observando en esta vinculación de ambos es cómo la teoría del reconocimiento, que luego les voy a explicar un poco más, puede colaborar o ayudar o generar herramientas para el abordaje de casos de resoluciones judiciales, y no solo resoluciones judiciales, sino en particular del abordaje de estereotipos de género. Esa es como la problemática general en la que se inserta este trabajo. Es específicamente el cuarto capítulo de mi tesis doctoral. La exposición que tengo planeada para el día de hoy no está específicamente vinculada con lo que desarrollo en el cuarto capítulo de la tesis doctoral, pero sí con las preguntas y las inquietudes que me surgen de ese capítulo. Entonces, un poco la estructura de la exposición va a ser hablar brevemente respecto a estereotipos y su vinculación con la igualdad. En segundo lugar, exponer los casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que a mí me parece que están poniendo o presentando las preguntas necesarias para trabajar con el marco de los estereotipos y la teoría del reconocimiento desde Honneth. En tercer lugar, presentar la teoría del reconocimiento a la luz de los puntos que a mi parecer son los más relevantes para abordar estos casos. Finalmente, en función de esos tres puntos, abordar algunos problemas o criterios o cuestiones que me parecen relevantes a subrayar. Sobre los estereotipos y en particular estereotipos de género. Como habrán visto en el escrito y ahora un poco en la presentación, la definición en la que me asiento o baso es la que da la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir del caso de Campos Algodonero. La que está en la presentación es una posterior presentada por Cook y Cusack, dos personas que fueron amicus curiae del caso Campos Algodonero, y que me parece que es una evolución o un desarrollo de la definición dada ya por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso esa es la que presento en este momento. Los estereotipos, según esta definición, serían una visión generalizada, una preconcepción sobre los atributos o características de los miembros de un grupo en particular o sobre los roles que tales miembros
deben cumplir. Esa es la definición que va a estar dando vuelta respecto a estereotipos en esta presentación. Esto quiere decir que se vincula a una persona o a un grupo, a ciertos roles o características por la pertenencia a ese grupo. Es decir, en la medida en que este grupo sea considerado un conjunto o esta persona como miembro de ese grupo, es que luego se le asocian atributos, características, roles. Voy a poner un ejemplo. Al conjunto de mujeres se los suele asociar, por ejemplo, a los roles o características de tareas de cuidado. O sea, un rol sería las tareas de cuidado, una característica, por ejemplo, la bondad o la atención. Hay muchísimos otros ejemplos, no necesariamente tienen que ser relativos a género, ¿no? Las definiciones tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el trabajo realizado por CUSAC tienen alguna tendencia a vincular a los estereotipos al género. De hecho, hoy en día, parte de lo que se está viendo en el trabajo respecto a los estereotipos en el ámbito judicial es que están especialmente vinculados a estereotipos de género. Entonces, estereotipos raciales, estereotipos del orden de lo económico, no son los más ahondados. Pero sí, al menos tener en consideración que pueden haber estereotipos de otro tipo, por ejemplo, estereotipos etarios. Yo puedo asociar una cierta edad a ciertos reflejos, puedo asociar a una cierta edad a ciertos tratos o faltas. De hecho, podríamos decir que las personas jóvenes son irresponsables, eso sería un estereotipo. Las personas ancianas suelen irse en el habla o hacer comentarios inapropiados, por ejemplo. Digamos, esos son otros estereotipos que no están vinculados estrictamente con el género. De este fenómeno quiero rescatar 3 cuestiones. Como de manera introductoria, el carácter generalizador, el carácter justificador y algunos adjetivos calificativos que se le han dado a los estereotipos. Sobre el carácter generalizador. Desde la teoría psicosocial se entiende que los estereotipos son alguna especie de heurístico del conocimiento. Nos ayudarían a pasar de una manera acelerada o rápida de una categoría social a un rol, una característica. Un poco la imagen de esta presentación intentaba mostrar eso, justamente. Es la línea que nos permite ir de un lado al otro. Ese sería el estereotipo según esta característica, entre comillas, generalizadora. Un segundo aspecto que me parece relevante, esta economía cognitiva no se da en abstracto. Otras teorías, no necesariamente desde la psicología social, entienden que los estereotipos insertan a una persona en función de su participación o ser parte de un grupo o a un grupo en una jerarquía social específica, en una jerarquía social que además está teñida de aspectos de dominación, de discriminación. Entonces, el estereotipo que asocia a la mujer con las tareas de cuidado no está en abstracto asociándola a esas tareas, sino en un contexto social en donde las tareas de cuidado son menospreciadas. Ese sería como el segundo carácter. Tenemos que generalizan y en segundo que parece ser que insertan relación A-B, es decir, categoría social, atributos, características, roles, en una jerarquía específica. Ahora, la tercera cuestión que quiero mencionar respecto a estereotipos. Las características, los adjetivos calificativos que se les dan. Me voy a centrar en 2 pares de adjetivación. En primer lugar, el negativo positivo, que se suele decir que hay estereotipos negativos en sí, estereotipos positivos en sí. Y en este sentido, habría forma de, en abstracto, decir que un estereotipo tiene cierta valencia. O sea, el estereotipo que asocia la mujer al cuidado, por ejemplo, de vuelta, sería en abstracto positivo porque el cuidado parece ser
que tiene un valor positivo. Pongo muchas comillas porque esto es bastante critical. Ahora, el estereotipo que asocia a ciertas edades la vagancia sería negativo porque la vagancia socialmente no es bien vista. Lo mismo podría decirse el estereotipo que asocia al varón con el trabajo sería positivo porque en abstracto supuestamente el trabajo es positivo. Esta diferenciación, si bien no la voy a tomar a lo largo de la exposición, me parecía interesante traerla ahora a colación, justamente porque marca una diferencia con el uso favorable o perjudicial del estereotipo. No es en sí cómo funciona el estereotipo, sino el uso que se le está dando en un contexto. No importa si de manera general uno podría decir, pero está siendo positivo o está siendo negativo, sino las consecuencias que está teniendo respecto a la persona que se le aplica. Entonces, un estereotipo sería favorable, por ejemplo, si a mí me da consecuencias beneficiosas y perjudicial si tiene consecuencias desfavorables. Voy a poner un ejemplo en este caso. Un estereotipo puede favorecerme si yo, pongamos en contexto de fui abusada sexualmente, llego a la policía, denuncio a las pocas horas de haber sido abusada, tengo rastros físicos de haber sido abusada, no solo físicos, sino que emocionalmente me presento psicológicamente afectada, soy coherente con toda la narrativa, comento que intenté gritar, tengo las uñas destrozadas, etc. Cumplo con el estereotipo de buena víctima y en ese sentido, luego, en el proceso, se me favorece al haberme apegado a estas características. Puede no suceder, ¿no? Pero imaginemos un contexto en el que se toman todas estas características como algo que marca que efectivamente fui una víctima de abuso sexual y se resuelve a mi favor. Ahora imaginemos un contexto en el que llego a denunciar, comento que hace 8 años fui abusada sexualmente por mi pareja, que luego seguí conviviendo con esta persona 3 años, que no tengo rastros físicos, que emocionalmente no me muestro afectada, que a su vez en algunos momentos cambio algunos aspectos de mi declaración. Entonces, respecto a las características que se asocian a la buena víctima, no cumplo con los parámetros, o sea, no me acerco al estereotipo y en este caso se resuelve desfavorablemente respecto. En este punto es que quiero, digamos, volver a repasar la diferencia entre el uso favorable y el uso desfavorable de estereotipos. Es respecto a las consecuencias que tiene, en mi caso, el estereotipo. Los estereotipos, en general, en razón un poco de lo que he expuesto, suelen entenderse como problemáticos en la justicia. Se entiende que deben ser eliminados, tratados y eliminados, en tanto no están considerando al sujeto o al individuo en su carácter de persona particular. Esto es, no se me está considerando a mí, Catalina Tassin Wallace, como sujeto particular, sino en función de mi pertenencia a un grupo y ese grupo asociado a ciertas características y roles. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido como bastante clara al respecto. El problema con el estereotipo es su carácter discriminador, en tanto no se me toma a mí como sujeto valioso en sí mismo. Ahora quisiera pasar a los casos que me parecen más relevantes. Ay, no sé por qué se achicaron las imágenes, esto era más estético antes. Los casos que quisiera presentar son dos, Rodríguez Pacheco versus Venezuela e IB versus Venezuela. Voy a presentar en realidad en un orden temporal inverso. El que primero se resuelve es IB y el segundo Rodríguez Pacheco, pero quisiera presentar primero el de Rodríguez Pacheco. En este punto, mencionar también que ambos tienen de antecedentes en caso de campo algodonero para el trabajo o el abordaje de los estereotipos como marco general o común de trabajo.
Sobre el primer caso, Rodríguez Pacheco, se trata de una mujer médico que frente a una emergencia de salud asiste a una clínica privada en la cual se le observan ciertos problemas en su gestación y se le comienzan a realizar algunas intervenciones justamente para sobrellevar la situación de emergencia. Rodríguez Pacheco, con formación en medicina, afirma que quiere ser sometida a una histerectomía, que sería una castración, y el médico, en ese momento, quien se estaba haciendo cargo de su caso, afirma que no es el momento. Esa es la frase que se utiliza, no es el momento. La verdad, acá breve interrupción, no se entiende momento de qué, no es el momento de, en este momento de la urgencia médica que está teniendo esta persona, en este momento en términos de la situación biológico-reproductiva en la que se encontraba Rodríguez Pacheco, digamos, no es claro, o sea, su justificación es bastante escueta, razón por la cual Rodríguez Pacheco transcurre 4 horas con muchísimas complicaciones, a la 4ª hora ya con muchísimos síntomas cercanos a la muerte, es que se le termina efectivamente realizando una histerectomía, no total, subtotal, pero se le termina realizando el procedimiento médico que ella había solicitado. Sin embargo, por el periodo de tiempo que había transcurrido y que todo el sistema de intervenir estaba lleno de sangre, que se le perforan sus uréteres y termina teniendo consecuencias no solo a nivel traumático, sino a nivel de cuerpo, debido a esta dilación de la toma de decisiones y las complicaciones que implican. En este caso, o sea, este caso termina llevando después a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte interpreta o encuentra en esta situación un estereotipo en particular perjudicial. Define estereotipos de vuelta, volviendo a la idea de campo algodonero, y entiende que se asoció a la mujer con incapacidad de decisión. Este estereotipo podemos reformularlo de todas formas, pero ahora lo voy a llamar como incapacidad de decisión. Y de hecho que podríamos encontrar un estereotipo funcionando de manera favorable para el varón, que es el varón, el médico, tenía capacidad de decisión no solo sobre su cuerpo, sino sobre el cuerpo de otra persona. Este es el estereotipo perjudicial que la Corte observa, entiende que allí ha habido discriminación y al mismo tiempo en la reconstrucción de este caso afirma que hay una particular vulnerabilidad de esta persona en la medida en que se trata de una mujer y la mujer tiene una cierta capacidad de embarazo y parto que hay que proteger. Esa es una parte de la argumentación que se utiliza para luego terminar afirmando que efectivamente hubo una vulneración de derechos y condenando a Venezuela. En el caso de Vive versus Bolivia hay algunas similitudes, al menos en términos argumentativos. Se trata de una mujer que llega con una cesárea programada a un hospital y en medio de la cesárea se le termina realizando una intervención, una ligadura de trompas, que ella no había solicitado. Razón por la cual después se inicia un caso que termina de vuelta llegando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la Corte Interamericana se detecta, al igual que en el caso de Rodríguez Pacheco, un estereotipo. El estereotipo según el cual la mujer, o sea, no tiene capacidad de decidir sobre su propio cuerpo, es decir, no hay una autonomía de decisión, mientras que respecto al médico pareciera que sí, no solo sobre su propio cuerpo, sino sobre el de su paciente. Este estereotipo es entendido como discriminatorio y a su vez en la argumentación, como una forma de volver a poner de relieve la importancia del caso, la relevancia de la situación, se entiende que hay una vulnerabilidad mayor, incluso porque se trata de una mujer
se asocia mujer con la capacidad de parto y embarazo y se resuelve condenando efectivamente a Bolívar. La diferencia con este segundo caso respecto al primero es que esta asociación entre mujer y capacidad de embarazo y parto se da en primera instancia por parte de la víctima. La víctima entiende que en la medida en que ahora no va a poder tener más hijos, se siente menos mujer. De hecho, la afirmación es: me siento menos mujer porque no voy a poder tener hijos. Es decir, es parte de su manifestación de vulneración respecto a lo que había sucedido. Sobre estos puntos quiero rescatar algunas cuestiones. Tenemos, por un lado, la detección de un estereotipo perjudicial por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vinculado a su vez a una tradición de abordaje de estereotipos relativo a campo algodonero. Se entiende que la mujer no es autónoma respecto a las decisiones sobre su cuerpo, sobre sobre la vinculación con los médicos, con el Estado y todo lo que esto posteriormente implicó. Al mismo tiempo, se utiliza como argumento la asociación entre mujer con la capacidad de gestación y parto, y en ambos casos se resuelve de manera favorable a las mujeres en cuestión. Entiendo que, y este es parte del análisis que propongo, que el segundo punto argumental, esto es la asociación entre mujer con la capacidad de gestación y parto, es de hecho un estereotipo, porque cumple efectivamente la estructura que habíamos mencionado como estereotipo, es decir, una categoría social vinculada a roles, características, atributos, que a su vez no tienen por qué ser asociadas con la mujer. Esto es, yo puedo ser mujer y no tener capacidad de gestación y parto. Puedo ser mujer y entender que no es lo que define mi ser mujer la capacidad de gestación y parto, etc. Podríamos seguir problematizando este estereotipo. En este sentido, la Corte, en primera instancia, detecta un estereotipo perjudicial, desfavorable, negativo, podemos seguirle sumando adjetivaciones a este estereotipo, entiende que este es discriminatorio y que debe ser tratado, trabajado. De hecho, la propuesta en ambos casos de tratamiento es educación, tanto a médicos como al Estado, a los organismos o a las instancias que deberían haber recepcionado los casos de otra manera. Ahora bien, respecto al segundo estereotipo, lo que se observa es que la Corte no solo no entiende o no hace afirmaciones para efectivamente evidenciar que se trata de un estereotipo, sino que lo usa argumentalmente para decidir en favor de ambas mujeres. Sobre el primer caso, sobre el caso de Rodríguez Pacheco, entiendo que es un uso innecesario. Esto es, la argumentación respecto a la vulneración de esta persona no requería que se la asociara con el estereotipo de mujer con capacidad de gestación y parto. De hecho, lo que estaba solicitando Rodríguez Pacheco era una histerectomía, es decir, justamente la eliminación de su capacidad de gestación y parto. Ahora bien, a mí lo que me llama la atención, o lo que un poco quería traer a colación en esta presentación, es el segundo caso, en el que es la propia víctima la que hace referencia al estereotipo para hacer o dar lugar a sus propias consideraciones, al propio sufrimiento que ha padecido. Entendiendo que no solo se la vulneraron en un conjunto de derechos que son mencionados en la resolución, sino que a su vez se la vulneró en su carácter de mujer, en tanto se
se le quitó su capacidad de gestación y parto. Esto me parece relevante en términos del principio de igualdad o de la idea de igualdad que subyace a el tratamiento o la necesidad de tratamiento de los estereotipos y la necesidad de eliminación de los estereotipos. Porque debido a su carácter justificador es que se entiende que deben ser eliminados, porque está vinculando a una mujer con su capacidad de gestación y parto. Esto después implica la vinculación con roles y características ubicadas en una jerarquía social específica, pero en este caso particular de IBE versus Bolivia, lo que tenemos es una persona que no solo se identifica con el estereotipo, sino que hace uso del mismo para expresar la vulneración que ella ha sentido. Es en este último estereotipo en este último caso, en estas últimas cuestiones en las que me quiero centrar para abordar la teoría del reconocimiento. Creo que en este último aspecto es que la teoría del reconocimiento tiene algo para decir. Ahora bien, la introducción de la teoría del reconocimiento. Me voy a centrar específicamente en Axel Honneth, es un filósofo de la Escuela de Frankfurt, de la teoría crítica, poniendo algunas luces en su teoría desde relecturas de Judith Butler. Es decir, no es una reconstrucción estricta de Honneth. En primer lugar, sobre lo que dice Axel Honneth, entiende que los seres humanos no solo dependemos biológicamente de otros seres humanos para existir, es decir, no solo dependemos de un amamantamiento inicial, me está costando muchísimo esa palabra, sino también de ciertas interacciones con otros seres humanos de carácter social. Llega a esta conclusión a partir de la observación de instancias negativas de vinculación. Esto es, no viendo las positivas, no viendo las instancias de reconocimiento, sino viendo las instancias de menosprecio y las reacciones de las personas a esas instancias de menosprecio, lo que él denomina lucha por el reconocimiento. Entiende que se pueden dividir o distinguir entre distintos tipos de reconocimiento, entre ellos el reconocimiento amoroso, el solidario y el jurídico. De los tres, yo me voy a centrar específicamente en el jurídico, pero podríamos luego indagar o volver al reconocimiento a cualquiera de los otros, para afirmar justamente que Honneth entiende que no solo dependemos de otros en términos de cuidado, de afirmación de nuestra identidad, de abrazos, de vinculaciones afectivas, sino que dependemos en estas sociedades modernas o occidentales de las que formamos parte, que dependemos de alguna especie de vinculación con el ámbito normativo jurídico. Esto es, de que se me tome como sujeto moralmente capaz de no solo ser replicado, sino de replicar. Que se tomen mis consideraciones respecto al entorno normativo jurídico como algo valioso o a considerar, y a su vez que se me pueda reclamar, o sea, responder o exigir a mí ciertas consideraciones normativas jurídicas. Axel Honneth, la reconstrucción que estoy haciendo de este sentido del reconocimiento jurídico de Axel Honneth es es más una relectura de sus propias consideraciones. De hecho, Axel Honneth no hace un abordaje del derecho desde la teoría del derecho o desde un análisis específico del derecho, sino de reconstrucciones de Hegel y posteriores análisis sobre casos específicos, pero no con la necesidad o la búsqueda de ser
de dar una teoría del derecho específica en los términos, por ejemplo, de Kelsen o Hart. En función de este concepto de reconocimiento jurídico, me aboco a profundizar lo que creería Honneth que es un estereotipo. Honneth no hace un desarrollo de específicamente el fenómeno de los estereotipos, pero sí de lo que interpreta o entiende que es una generalización. Entiende que el reconocimiento se puede expresar a partir de generalizaciones y en ese sentido no solo están generando categorizaciones, sino que están dando lugar a instancias de valoración o menosprecio. Digamos, las generalizaciones no solo serían una conjunción de consideraciones cognoscitivas, sino recognoscitivas. Tendrían una valencia. Sobre esta última consideración, creo necesario incorporar algunas consideraciones de Judith Butler. Judith Butler diría, en reificación, afirma que no todas las generalizaciones tienen las mismas valencias en todos los contextos o entornos sociales. Entonces, una generalización que en un contexto, ojo, un acto que en un contexto puede ser tomado como valioso, un cariño que puede ser entendido como parte de la formación de nuestra identidad, en otros contextos pueden no tener esa significación. Y Judith Butler dirá, hay instancias de afectos que no están intentando en ningún sentido ser positivas, así como, y acá creo que en este punto podría decirse, hay instancias de lo que en otro contexto podría ser dicho como maltrato físico, de agresión física, de vinculación física, que son recognoscitivas. Esto es un poco para poner en tensión el carácter recognoscitivo de las generalizaciones. Esto es, no, la valencia de un acto o una generalización no es estable o es, en todo caso, dependiente de los entornos sociales en los que nos encontramos. De los entornos incluso no necesariamente sociales, sino grupales. Ahora bien, retomemos un poco al caso de análisis de Rodríguez Pacheco e IB. En ambas situaciones, centrándome específicamente en IB igual. En ambos casos vemos una lucha, una reacción por el reconocimiento. Efectivamente, se llega a la justicia por un pedido de respuesta frente a lo que estas personas consideraban vulnerabilidades sobre sí. Se hace uso no solo del derecho, sino de un sentido de igualdad. En ambos casos, de hecho, se decide teniendo en cuenta, considerando aspectos como derecho a la igualdad y no los principios de igualdad y no discriminación. Se entiende que hay identidades valiosas a ser protegidas, identidades particulares a ser protegidas. De hecho, parte de lo que sucede es una crítica al estereotipo generalizador según el cual estas personas no tenían capacidad de decisión sobre su cuerpo. Pero se destaca, y en particular, que en el caso de IB hay un uso de una generalización que en otros contextos podría ser considerado como negativo, o discriminador, desfavorable, para autodefinir o autorrecepcionar la vulnerabilidad que había sufrido. Entonces, tiene una valencia diferenciada respecto al caso de Rodríguez Pacheco. La teoría del reconocimiento, entiendo, en este caso, diría que es algo que debe considerarse como parte de la identidad de la persona, de lo que está por la lucha, parte de su propia lucha por el reconocimiento, de lo que se está intentando hacer reconocer.
Y esto es problemático, o al menos considero que es problemático en la medida en que es un estereotipo, el que se incorpora como parte de la identidad. Este ejemplo que me parece que aparece en el caso IB no sería el único. Es posible encontrar este uso de estereotipos no explicitado como parte de la identificación que cada uno tiene respecto a su persona y parte de la identificación también de posibles vulneraciones que se pueden hacer sobre su persona. Entonces, creo que es al menos una pregunta relevante a hacernos si lo que se está intentando es generar o sostener procedimientos o instancias, protocolos de tratamiento y eliminación de estereotipos. Ya pasando al cierre, quisiera hacer algunas preguntas o algunas recapitulaciones sobre las consideraciones que se hicieron. Pareciera ser que parte de lo que implica el tratamiento del estereotipo es tratar a cada sujeto e incluso grupo como individual en sus características específicas y no asociado a ciertos rasgos o características o atributos por el mero hecho de pertenecer a un grupo social vinculado a una categoría social. Ahora bien, tenemos este caso y podríamos, de hecho, tal vez los aliento a pensar en otros ejemplos, en los que partes de la identificación que tiene la persona de sí es o se vincula a ciertos estereotipos. Ahora, ¿qué se puede hacer o cómo abordar estos casos? Y a mí me parece que es relevante o pertinente hacer al menos una distinción entre los estereotipos que se fueron diferenciando y distinguiendo en esta exposición. Primero, respecto a los estereotipos perjudiciales o desfavorables, la Corte ya tiene un posicionamiento bastante claro. Hay una necesidad de tratamiento, de nombramiento, tratamiento y eliminación. La eliminación acompañada de instancias de educación. Entonces, eso me parece que no es, o sea, si bien hay discusiones a llevar a cabo respecto a las metodologías, creo que es bastante más claro que los dos casos que siguen. En el uso favorable del estereotipo, considero que parte de lo que se puede hacer es abordar el estereotipo, intentar observar si efectivamente para esta argumentación es necesario. Recordemos el caso de Rodríguez Pacheco, me parece que argumentalmente se podría haber hecho de uso de otro recurso, generar una instancia de tratamiento y luego su eventual eliminación. Tratamiento también en términos educativos. Ahora bien, ¿qué sucede con lo que me parece que es otro tipo de estereotipo, que es el estereotipo que la propia víctima usa para hacer mención o para referir a su propia identidad, que es el estereotipo que denomino recognoscitivo? Me parece más problemático el hablar o el referir a la necesidad de su eliminación. Entonces, creo, o sea, más las conclusiones de este trabajo, más que propositivas respecto a este último tipo de reconocimiento, son antes bien de pregunta. Si eliminamos este uso de estereotipos, esta identificación de esta persona, pareciera que estamos vulnerando su carácter de igualdad, es decir, su posibilidad de autorreconocerse en ciertas características, pero al mismo tiempo, si lo conservamos, parece ser que estamos vulnerando su carácter de igualdad al no tomarla como particular. O sea, me parece de todas formas que hay maneras de abordar esta autocaracterización que tiene la persona sin necesidad de hacer uso del estereotipo en los términos en los que se hizo. Pero de todas formas, me parece, considero que
siguen en pie algunas de estas consideraciones. Eso sería todo lo que quería compartirles con estas reflexiones y dejo de compartir la presentación. Muy bien, muy interesante esta presentación sobre los estereotipos en la judicatura y en la Corte Interamericana. Eh, Vamos a abrir un turno abierto de palabras, que es lo que es habitual en el seminario. Si alguien quiere hablar, que... Adelante, Juan Pablo. Solo voy a prender mi cámara. Ya, me escucho bien, ¿no? Sí. Bueno, Cata, gracias por la presentación y incluso por los PTT que hiciste, que estaban muy lindos, ¿eh? Están muy bien hechos. Y me gustó lo que presentaste y me generaron un montón de dudas porque pues, yo no sé mucho del tema, ¿no? Pero, y quizás me gustaría preguntarte a ver si puedes como ahondar un poco más en una categoría que tú propusiste, que era lo del estereotipo recognoscitivo, ¿no? Si no mal recuerdo. Y si lo entendí bien, es un estereotipo o una generación asociativa, un estereotipo, que el propio sujeto ha incorporado a su comprensión y que a través de la cual articula experiencias, ¿no? Que es un poco construir esta categoría para no imponer experiencias o formas de vivir experiencias en términos judiciales. Y ahí me surge la duda, y quizás voy a lanzar como preguntas así, la que quieras me respondes, ¿no? Como de cómo se puede llegar a individualizar a tal grado esta idea de un daño, por ejemplo, respecto a quizás algo judicial, que yo no sé bien de eso, pero por eso te pregunto. Eh, ¿Cómo acceder a una comprensión de la individualidad sin caer en el estereotipo de partir de una idea de sujeto? ¿No? O sea, no sé si me doy a entender con eso, que probablemente tienes que partir de categorías generales y quizás se puede convertir como en algo circular que creo que es uno de los principales críticas que le hacen a Honneth, ¿no? Recordando un poquito el debate Honneth versus Fraser de identidad o redistribución y justamente es también como mi otra duda de el estereotipo. No sé si termina combatiendo del todo la estructuralidad de la desigualdad como tal, ¿no? Que Fraser hacía estos ejemplos de, bueno, pues el problema del trabajador precarizado y con condiciones precarias, vaya, no es un problema de reconocimiento, sino es un problema económico. Pero no quiero meterme con el debate entre redistribución o reconocimiento, pero me surgieron primero estas dudas que las estoy compartiendo y si tienes alguna respuesta, sobre todo para entender un poco mejor lo de la categoría esta de recognoscitivo que se me hizo súper interesante. Y muchas gracias, Cata. Bueno, mejor que conteste a Juan Pablo y luego interviene Miguel. Buenísimo. Muchísimas gracias. Vale. Me causa gracia porque es como, sí, esos son los puntos que me parece que están jugando. De hecho, o sea, también podríamos pensar hasta qué punto el principio de igualdad y no discriminación es una buena herramienta para abordar el estereotipo. Justamente por esto mismo, ¿no? El contexto en el que surge la idea, el principio de igualdad y no discriminación también tiene bases de estereotipos. Entonces, como, ¿cuáles son qué herramientas son las mejores como para abordar esta problemática? Me parece el concepto o la idea de estereotipo recognoscitivo un poco surge por la necesidad de diferenciar
un estereotipo que se aplica exteriormente de un estereotipo que efectivamente yo incorporo en mi identificación. Entonces, en ese sentido, la reconstrucción que vos hacías del estereotipo recognoscitivo me parece que es clara o que recoge lo esencial respecto al concepto. Ahora bien, necesariamente vamos a hacer uso de generalizaciones, de categorías que a su vez son asociadas a roles y caracterizaciones para autodefinirnos, para decir de nosotros, incluso para reivindicar ciertas instancias, no solo de reconocimiento, sino de menosprecio. Es decir, acá se me está menospreciando en tanto yo me considero, hasta yo misma puedo hacer ese mismo uso, me considero mujer y sobre mujer estoy asociando un montón de roles y categorías y características. La verdad que, o sea, me parece que se puede llegar a volver circular o problemático, sí, pero de todas formas encuentro en la llamada de atención o en el subrayar lo que dice de sí misma la persona algo importante o a valorar. Esto es, creo que más allá de los ahondamientos que una persona puede hacer respecto a las generalizaciones que se está usando o que está usando una persona para autodefinirse, es preciso considerarlos como mínimo, empezarlos a tener en consideración. O sea, creo que es problemático porque de vuelta se puede volver a una circularidad, pero me parece mejor resuelto el caso de IBE versus Bolivia, en el que se recoge la autoafirmación de la persona, que el caso resuelto de Rodríguez Pacheco, en el que se mete de exteriormente un estereotipo favorable para decir sobre una autoidentificación que la persona no tenía. Entonces, no sé si, creo que es una circularidad que no vamos a poder resolver, al menos no acá, pero sí que muestra, que a mi parecer está mostrando casos de una resolución más acercada al reconocimiento efectivo de esta persona y una resolución menos acertada respecto al reconocimiento de esta persona en la medida en que se acerca o no a las autoidentificaciones. Más allá de que esta persona se identifique con cosas que nosotros consideremos que no son pertinentes o valiosas para nosotros en específico. Eso me parece. No creo estar respondiendo completamente, pero sí. No, porque, o sea, creo que mi comentario es un poco como respecto a la crítica a Honneth, ¿no? Que creo que lo expusiste y fuiste bastante clara en decir que, bueno, no hay una teoría normativa como la podemos encontrar en otros autores, y es algo que me parece que injustamente se le critica a Honneth, porque Honneth no, o sea, bebe de otras cosas, ¿no? No de la teoría una teoría jurídico normativa. Pero sí me respondiste sobre todo en el efecto que tiene este enfoque o este énfasis en el estereotipo como tal, porque creo que lo vuelve importante, porque termina explicando cosas que otros conceptos no terminan explicando, como puede ser la igualdad, ¿no? O sea, es una forma de poder llegar a través de este concepto. Entonces, yo creo que eso lo vuelve importante, más no suficiente, que es como algo importante a destacar también. Entonces, pues no, sí me respondiste, muchas gracias. Bueno, ahora tiene la palabra Miguel. Hola, ¿me escucho? Sí. Sí. Hola Catalina, mucho gusto. Yo, bueno, me llamó la atención que al principio mencionaste que hiciste una estancia con Jordi Ferrer, entonces, bueno, mi pregunta viene un poco en ese sentido, que ahorita he estado como un poco con sus lecturas y es una pregunta, creo que sencilla, pero bueno, creo que tú podrías expanderla mucho más. Algo de lo que yo he identificado en lo que he investigado como pues bueno, en el último tiempo de mi vida es el problema que a veces tienen los derechos humanos frente al principio de la generalidad del derecho, ¿no? Hay una premisa fundacional del derecho moderno que es general y los derechos humanos a veces, o las nuevas tendencias de los derechos humanos tienden a la subjetivización, ¿no? Entonces tenemos esta idea de casos particulares, subjetivizar, es más garantista, pero por el otro lado tenemos la premisa de que el derecho moderno, para ser justo, ¿no? Para ser justo el derecho
como se pensó, tiene que ser general para todos los destinatarios, ¿no? Conducta jurídica sancionada, misma sanción para todos. Vaya, un poco la redundancia. Y en este sentido, quiero saber si tú encuentras como un poco de ayuda en lo que has leído tal vez de la epistemología jurídica. O sea, ¿cómo encuentras que tal vez se hablan un poco tu tesis, que bien entendiese esto es una argumentación, ¿no? En favor justo de esto, de la subjetivización. Es decir, que cada persona en un proceso se pueda nombrar y afirmarse sin la carga de una generalización que le pueda privar de ciertos derechos, ¿no? Pero por otro lado, en la epistemología de la prueba o teoría de la prueba, hay como esta idea de, bueno, está primero la idea, yo creo que en la que argumentan hoy en día todos o a la que llegan todos, que es que la libre valoración de la prueba es mejor. Es decir, esta es una teoría que en cierta medida se desmarca, ¿no? De la excesiva generalización que puede tener el derecho, y que es mejor que el juez o la jueza puedan valorar libremente las pruebas, ¿no? Pero también hay ciertas herramientas que tienden a generalizar, ¿no? Como las máximas de la experiencia o inclusive las ficciones jurídicas, es decir, que hay una prerespuesta establecida en la ley para ciertos supuestos. Pero bueno, no me amplío más, o sea, quiero saber si tú ves, porque a mí me serviría, ¿eh? Porque estoy inclusive investigando un poco de esto. ¿Tú cómo ves que se relaciona tal vez tu tema, subjetivización, eh, como herramienta de emancipación, y la teoría de la prueba en torno a los derechos fundamentales? No sé si te hizo sentido algo de lo que dije, pero algo así quería preguntar. Eh, bueno, primero, un poco aclarar, no he ahondado en la teoría de la prueba específicamente, entonces eso como aclaración general a la respuesta, si bien entiendo el contexto del que estás preguntando. Creo que recién decías, ¿no? Corregime igual si estoy refiriendo mal a tus palabras, pero una solución general o una misma solución para los casos, para todos los casos sancionados, como una especie de, se pueden agrupar ciertos casos y esos casos deberían tener una misma solución en la medida en que fueron agrupados. Me parece que el punto importante de esa reflexión, y un poco lo que hace también luego la teoría, es marcar que la particularidad de esa agrupación es lo que marca el todos, digamos. ¿Qué agrupamos para decir en este caso se resuelve de una misma manera? Es lo que, no es que por tener todos a una mujer en su caso se van a resolver todos de una misma manera, sino que ver cuáles son las características relevantes para agrupar esto en una categoría. Lo mismo que hace que una persona pertenezca o no a una categoría social es ver si cumple ciertos requisitos para estar en esa categoría social. Lo mismo que hace que, por ejemplo, una silla sea silla, ¿no? Es cumplir ciertos requisitos, cumplir ciertas particulares para pertenecer a ese grupo. Ahora bien, la especificidad de las categorías que se van a relevar es, me parece, lo interesante para agruparnos. Entiendo que la teoría de la prueba tiene una distinción entre ciertas máximas que deben vincularse, que están de hecho o son relativas a ciertas generalizaciones, y a su vez ciertas particularizaciones, digamos, va vinculándose a ambas cuestiones. De todas formas, me parece que el punto o el aporte respecto a estas particularizaciones y máximas de experiencia en función de lo que fui presentando es tener en cuenta, más allá de las experiencias o las generalizaciones que se pueden incorporar desde la teoría, tener particularmente presentes y sin necesariamente poner en discusión las generalizaciones que las propias personas dan de sí. Esto es como si fuera una tercera pata de la discusión, no solo una particularidad respecto al caso, no solo las máximas de la experiencia que se pueden llegar a incorporar en la reflexión, sino también que la particularidad del caso tenga a su vez incorporar las generalizaciones propias de la persona sin necesariamente poner en discusión lo que implican esas generalizaciones para esa persona.
Y en ese sentido, se pueden, o sea, creo que se pone de vuelta en juego la discusión respecto a las agrupaciones de decisiones en función de los parecidos o las características que se toman como relevantes para que sean todas o tengan todas una solución similar. Porque la particularidad de las generalizaciones específicas que cada uno haga de sí va a llegar a distintas asociaciones. Nada, me parece que eso es como el punto que estoy intentando anexar o en el que estoy intentando subrayar, la necesidad de darle un espacio a la particularidad de las generalizaciones que da uno de sí. Eso. Bien, bueno, yo tengo algunas cosas que quiero comentar pues, para ayudarte en tu investigación, para ver por qué caminos sigues, ¿no? Cosas que me ha sugerido el texto. Eh, yo dirigí hace años una tesis precisamente sobre la perspectiva de género de casos de la Corte Interamericana de Lupe Rodríguez Siu. Y allí era muy importante esta visión de la filosofía del derecho feminista, ¿no? De la feminist jurisprudence. Esto de que el derecho tiene género, el derecho tiene sexo y que, bueno, las consecuencias que había para esto, ¿no? Lo que me ha parecido entender es que el concepto de estereotipo, cuando lo has utilizado, era positivo para las mujeres, o en algún caso era positivo para las mujeres. Eso me ha parecido entender, pero me gustaría que me lo aclararas. Y yo he estado trabajando y sigo trabajando un tema que son las virtudes judiciales. Y entonces me gustaría saber si estos estereotipos son objetivos o subjetivos. Es decir, si estos estereotipos dependen de la gente. Porque ahora, por ejemplo, en los debates sobre inteligencia artificial se habla mucho del bias, ¿no? Del sesgo de la inteligencia artificial. Pero claro, las personas también tenemos prejuicios, tenemos sesgos. Y, por ejemplo, este es otro tema, la relación entre estereotipo y sesgo, estereotipo y prejuicio, ¿no? Bueno, esto eran un grupo de inquietudes que tenía. Luego tengo otras. Buenísimo. Me parece súper interesante volver a algunas caracterizaciones de los estereotipos, así que gracias por la pregunta. Me parece que puede llegar a aclarar un poco más el campo de discusión. Sobre esto que decías de que el concepto de estereotipos o el estereotipo puede resultar positivo para las mujeres, algunas consideraciones. Al principio un poco distinguía entre el uso de positivo, negativo, favorable, desfavorable. Me parece que, o sea, son conceptos que todavía tienen que, o que se deben sostener como diferenciados, en la medida en que positivo y negativo sería in abstracto. Pareciera ser que para algunas sociedades el trabajo es asociado a algo positivo, entonces que se asocia al varón a la responsabilidad de generar o al trabajo sería en abstracto positivo, mientras que se asocia a la mujer a la irracionalidad sería en abstracto negativo. Quiero sobre esto traer un poco de lo que decía Judith Butler o de lo que intenté retomar de Judith Butler. Me parece que estos en abstracto no funcionan en la medida en que dependen mucho de los grupos sociales, de los contextos sociales, etcétera. Digamos, estos en abstracto podrían ser recriticados, pero es una distinción que se ha hecho en el ámbito de los estereotipos para intentar distinguir estereotipos y ver, porque cada uno de estos requeriría tratamientos diferenciados, ¿no? Entonces es una distinción que se ha realizado. No necesariamente tenemos que acordar en lo que para un grupo es positivo, para otro es negativo. Lo mismo sucede con el uso de favorable o desfavorable. En algunos contextos, un estereotipo que es negativo puede funcionar favorablemente para mi caso en específico. En algunos contextos, un estereotipo que sería considerado positivo puede funcionar
desfavorablemente en mi contexto. Uno es lo que en abstracto sería considerado para una sociedad y la otra cosa es cómo efectivamente este estereotipo luego termina resultando o qué resultados tiene este estereotipo en mi caso. No quisiera que de esto se siga a entender que efectivamente los estereotipos son positivos para las mujeres, porque de hecho subrayo este carácter justificador que antes refería. O sea, los estereotipos necesariamente están insertando a las personas en una jerarquía específica social que implica discriminaciones, opresiones, y en particular de género y de sexo, ¿no? No solo económicas, no solo sociales, sino también de género y sexo. Entonces, si bien yo puedo usar favorablemente para mi caso o puedo identificarme con un estereotipo en mi caso y que eso se resuelva luego de manera favorable, no obstante lo cual no le quite que para el conjunto de la sociedad este estereotipo está discriminando. A mí me parece que ahí está el punto o el meollo de lo que intento problematizar acá. Es que a nivel social es un estereotipo que discrimina, que oprime, y al mismo tiempo parece ser que hay personas, incluso, o sea, podría ser yo también un ejemplo, que usan esos estereotipos para reconocerse y que pareciera ser que es importante cuidar o tener en cuenta estas consideraciones en algunos casos específicos de resolución. O sea, me parece que en el caso de IB hay algo relevante en tener en consideración que el hecho de que ella se sintió menos mujer por lo que le había sucedido. No porque yo acuerde que esa sea la asociación que se deba hacer, no porque socialmente eso no sea discriminatorio, sino porque esta persona se está asociando específicamente a esa vinculación. Entonces, respecto a la afirmación de los estereotipos pueden ser positivos para las mujeres, creo que así, en plural, diciendo las mujeres, no. Ahora, que yo me identifique específicamente con ciertos estereotipos y que eso pueda ser positivo para mí, es otra cosa. Que puede ser favorable para mí, es otra cosa. Eso sobre el primer punto. Sobre las cuestiones subjetivas u objetivas de los estereotipos, en la teoría de los estereotipos no solo se distinguen estas cuestiones, sino también se distinguen entre estereotipos descriptivos y estereotipos normativos. Habría estereotipos que pareciera que están o se sustentan en una base estadística específica, por ejemplo, el que asocia a las personas de cierta edad con problemas de reflejo o malos hábitos de conducción. Entonces, a partir de cierta edad se puede ver, observar en algunos sistemas jurídicos el requisito de renovar el carnet de conducir de manera más recurrente. Este estereotipo, que supuestamente tiene una base estadística, de todas formas tiene problemas para sostenerse. Digo, no en todos los casos en los que yo cumpla 60 años voy a empezar a tener malos reflejos, así como hay un montón de personas de menor edad, hay jóvenes que efectivamente manejan mal y tienen muy malos reflejos, aun cuando no cumplan o no sean de la categoría social que hace o que los vincula al mal manejo. Digo, esto es para hablar del estereotipo descriptivo, el estereotipo que tiene una base estadística o que se sustenta, que sería objetivo en términos de que se sustenta en una estadística. No, sin embargo, este tipo de estereotipos ha sido ampliamente criticado porque pareciera ser que las bases estadísticas podrían sustentarse de vuelta en cuestiones de discriminación o en jerarquías específicas. Entonces, si hoy en día decimos se asocia a la mujer con los roles o tareas de cuidado y hacemos encuestas o estadísticas al respecto, vamos a observar que probablemente la mayoría de las mujeres estén realizando tareas de cuidado, que la mayoría de las mujeres estén abocadas a roles de cuidado en sus propias casas. Esta estadística en realidad está sostenida
en una jerarquía específica. O sea, la objetividad de este estereotipo se sostiene sobre una base, una estructura social que ya de por sí estaba atribuyendo roles diferenciados y a su vez discriminatorios. Entonces, yo considero que esta diferencia entre subjetivo y objetivo es bastante problemática para hablar de estereotipos, porque todo el tiempo se están insertando en realidades o en contextos de jerarquizaciones y opresiones en específico. Pero de todas formas, hoy en día existen distintos estudios, distintos trabajos que están volviendo a retomar esta diferencia entre estereotipos descriptivos, que tendrían cierta base estadística, y estereotipos normativos que no necesariamente lo tendrían y que de hecho estarían indicando no solo esta base relativa a estadística, sino o que corresponde de alguna forma, cuyo ajuste está en la realidad, sino estereotipos que intentarían cambiar la realidad. Es decir, no estarían describiendo, estarían intentando modificar un accionar, exigiéndole a esta persona un accionar. Sobre el uso de terminología como bias, sesgos, prejuicios y demás, considero que es valioso hacer algunas distinciones respecto a los estereotipos. Digo, sostener que los estereotipos son un fenómeno específico, distinto al fenómeno de los sesgos, de los prejuicios, para poder abordar cada uno, porque son mecanismos neuronales o mecanismos de razonamiento o mecanismos argumentativos diferenciados. Entonces, en ese sentido, me parece que es relevante continuarlos distinguiendo para poder abordarlos mejor. Bien, bueno, retomando solo un punto, lo de objetivo subjetivo a mí me viene por la preocupación de las virtudes y de los agentes, o sea, porque, por ejemplo, en teoría de la prueba es muy importante si el agente tiene sus prejuicios o cuál es el carácter del agente a la hora de valorar la prueba y a la hora de valorar el estereotipo. Yo creo que esto es un elemento relevante, quiero decir, y yendo un poco más allá, que esto también se ha tenido en cuenta. ¿Qué pasa si el juzgador es hombre o si el juzgador es mujer? Podría hacerse una teoría al respecto, al respecto de los estereotipos. Pero bueno, la segunda cosa que quería comentar, el segundo gran bloque que quería comentar es sobre lo de reconocimiento. Yo te voy a enviar lo que he trabajado sobre el tema. Tengo un artículo sobre reconocimiento de Honeck y tengo también una cosa sobre Fraser y las escalas de justicia, ¿no? Sobre este libro de escalas de justicia. Y a ver, algunos matices o algunas cosas, algunos puntos que no sé si concordamos un poco. O sea, sí, yo creo que sí que concordamos, pero algún matiz quería hacer. O sea, me parece estupendo que utilices lo de reconocimiento, que lo bases en la identidad. Eso está muy bien. Lo que diría frente a Fraser Honeck es que, es decir, no es que la igualdad no sea importante, sino que en última instancia todo se puede reducir a un problema de falta de reconocimiento, que los temas de justicia o las injusticias se pueden reducir a un tema de falta de reconocimiento. Y Honeck lo sitúa el origen en la dialéctica del amo y el esclavo en Hegel. Es decir, que en el fondo el problema es que no somos reconocidos por nuestra identidad. Hay un problema de falta de reconocimiento y de ahí vienen las injusticias. O sea, de ahí deriva que no hayan derechos sociales, que no hayan
los problemas que sea de igualdad, que haya violencia de género, que lo que sea, ¿no? Por tanto, si se matiza que el reconocimiento es sobre la identidad y que, bien entendido, esto tiene que ver con igualdad y diferencia, me parece buenísimo el enfoque, me parece muy interesante. Y se comprende que el reconocimiento es una alternativa al enfoque de Young y de Fraser de redistribución y reconocimiento. Lo que me chirría un poco, pero seguro que lo puedes explicar de alguna manera, es cuando me ha parecido entender que la identidad cae en el estereotipo. Es decir, yo tengo una noción de identidad muy fuerte y creo que la identidad es muy importante y muy profunda, muy rica. Por Charles Taylor, por ejemplo, tiene unas nociones de identidad muy interesantes. Todos los comunitaristas, McIntyre, Walser, Sandel, tienen una noción de identidad fuerte. A partir del segundo Wittgenstein, tiene una noción de identidad eh, que proviene de la comunidad, proviene del grupo, hay unas fuentes de la identidad, las fuentes de la moralidad. El problema donde yo lo veo, o al menos lo que me ha parecido entender, es cuando reducías identidad a estereotipo. No dudo que haya estereotipos que busquen la identidad, pero que todas las identidades sean un estereotipo, eso no lo veo. Eso es el matiz que me gustaría aportar. No, sí, genial. Sí, sí dije que las identidades se reducen a estereotipos, no iba por ahí. Sí, concuerdo absolutamente. O sea, me va a venir muy bien leerte, así que voy a estar esperando el envío de tu artículo. Sí considero que podemos hacer uso de estereotipos para expresar nuestra identidad y sentirnos, no solo, no digo que nuestra identidad se reduzca a esos estereotipos, pero sí que parte de nuestra identidad se puede expresar por medio de estereotipos. Porque de hecho hacemos uso de de estos heurísticos de conocimiento, nos asociamos a un cierto grupo y a ese cierto grupo lo asociamos a ciertas características y roles y sentimos que parte de lo que se debe reconocer de nosotros es también esa asociación. No quiero decir con eso que nuestra identidad dependa absoluta y totalmente de estereotipos. Y de hecho, ahora que lo propones así, tal vez el resultado, la solución a este problema del uso de estereotipos para expresar la propia identidad sea incurrir o profundizar en la complejidad propia de la identidad. Desgranar eso que se está autopercibiendo o se está usando para generar esta lucha del reconocimiento en el contexto del derecho. Entonces, tal vez el ejercicio que tenga que hacer el derecho en este uso del estereotipo sea indagar efectivamente cuáles son las asociaciones que esta persona está haciendo de sí, cuáles son los valores que está incorporando en esa asociación y presentarlos como valiosos sin hacer necesariamente uso de el estereotipo en la argumentación. Entonces, tal vez sea hacer el listado de esta persona se considera mujer, asocia el ser mujer al tener hijos, considera valioso el tener hijos, entonces en función de que se le ha vulnerado su capacidad de tener hijos, es que, digo, podría tal vez hacerse uso de esta complejidad que vos mismo estás haciendo notar respecto a la identidad para tratar estos estereotipos que aparecen en las autopercepciones. Sobre el hecho de que los agentes efectivamente puedan tener estereotipos, puedan hacer uso de estereotipos, y si hay alguna diferencia perceptible entre mujeres y varones, yo creo que, o sea, efectivamente en el ámbito judicial se hace uso de estereotipos, ya hay estereotipos que son más evidentes, que son más claros, que se están repasando constantemente, entonces es más fácil detectarlos, advertirlos, trabajarlos, ya de hecho hay cursos para ciertos tipos de estereotipos, etc.
Creo que de todas formas es un trabajo de día a día, porque efectivamente hoy podemos estar reproduciendo estereotipos que mañana vamos a notar, pero no el día de hoy, y tal vez ahí el criterio de corrección sea a futuro en la detección y el trabajo, el tratamiento de estereotipos. Sí considero que hay diferencias en el uso de estereotipos respecto a no solo a hombres y mujeres, respecto a las clases sociales que intervienen en las decisiones, a las distintas pertenencias grupales de cada persona que decida, pero de todas formas, al menos hasta ahora, la herramienta que se ha utilizado y que más efectivo ha sido para el abordaje de estos distintos tipos de estereotipos ha sido la educación generalizada del funcionariado judicial. Muy bien, muy bien. Quería solo añadir un punto que a lo mejor te puede ayudar, a lo mejor ya lo conoces, pero hay un libro de Iris Marion Young que es La justicia y la política del reconocimiento, que lo debes conocer, pero que allí está el dilema de la diferencia, la política de la diferencia, y que ahí tiene una noción de identidad múltiple que me parece que te puede ser interesante para, o sea, la idea de que las identidades son múltiples, ¿no? Bien, abrimos un turno de abierto de palabra. Si alguien quiere añadir algo más. Bueno, pues ha sido muy interesante. Espero bueno, que en otra ocasión más adelante vuelvas a participar en el seminario. Ojalá que pueda ser presencial. Y nos ha encantado tenerte aquí. Es la última sesión de Pluralismo Cultural y Minorías de este curso. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y muchas gracias. Gracias a ustedes, muchísimas gracias por el espacio y las preguntas. Y cuando tenga más terminado, cerrada la tesis, les daré comentando resultados. Muchísimas gracias por las recomendaciones. Les voy a estar escribiendo. Muy bien. Estamos en contacto y muchísimas gracias. Gracias, Cata. Gracias a vos. Nos vemos. Saludos a todos por allá.